Yus Canal Multimedia, derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, Yus Canal Multimedia Radio. Yus Canal Multimedia, derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, Yus Canal Multimedia Radio. Yus Canal Multimedia, derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, Yus Canal Multimedia Radio. Yus Canal Multimedia, derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, Yus Canal Multimedia Radio. Yus Canal Multimedia presenta. Hola, muy buenos días, comunidad UNAM, comunidad Eje. Estamos comenzando un nuevo semestre en la UNAM y estamos muy felices por tener una nueva temporada de Categorías Sospechosas, este programa generado en vinculación con la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y para abrir el listón de esta temporada vamos a tener a un invitado muy especial, a un amigo, que es el maestro Miguel Ángel Bonilla Sarrazaga, es consejero del Instituto Electoral del Estado de Puebla. Bienvenido, consejero, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad, muchas gracias. Los saludo con mucho gusto. Bueno, te saludo con mucho gusto y a todas las personas que nos escuchan el día de hoy, que nos están viendo desde el bello estado de Puebla. Gracias por la invitación y estaremos aquí contándoles varias cosas que estamos realizando en los soples porque me parece que es importante y agradezco mucho que estén volteando a ver las democracias desde lo más local, es decir, desde las entidades federativas, porque aunque a veces las noticias nacionales se van hacia las elecciones federales, realmente muchas de las cuestiones que se construyen vienen precisamente desde lo local. Entonces estoy muy contento, muy agradecido y aquí estamos a la orden. No, pues muchísimas gracias por aceptar esta participación. Justamente esta temporada la denominamos Gestión de las elecciones, interpretación jurídica y control constitucional. Y lo que queremos hacer en esta temporada es conversar con quienes están en los soples, en los tribunales locales, hablar de lo que viene para las elecciones de 2024, de todos estos preparativos. El semestre anterior teníamos, la temporada se llamaba pues una guía rápida de derecho electoral y hablamos a grandes rasgos de las actividades que se llevan a cabo en el marco de un proceso electoral para dar a conocer también y acercar a la ciudadanía que pues no solamente es el día de la jornada electoral, ¿no? Que detrás hay muchísimo trabajo y justo esta temporada está dedicada a hablar de esos detallitos, de esos pormenores y en específico el episodio de hoy vamos a conversar sobre las elecciones en Puebla en 2024 y sobre un tema que también por ahí dimos un repaso muy rápido el semestre anterior, que es geografía electoral, pero aquí vamos a hablar de la distritación, en el estado de Puebla. Antes de entrar de lleno, ustedes saben que tenemos nuestra sección de trivia electoral. Esta temporada no va a ser la excepción, van a poder obtener alguna de las obras de la editorial del Tribunal Electoral y para ello tienen que contestar una pregunta muy sencillita. En este caso, la trivia es: ¿cuál es la diferencia entre un distrito electoral
y una sección electoral. Ya que vamos a estar hablando de cartografía electoral, cuéntenos cuál es esta diferencia entre sección y distrito electoral. Lo pueden responder en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en el canal de IUS, Canal Multimedia, y se van a llevar esta obra que es La justicia electoral como garante de derechos humanos, comentarios a sentencias relevantes. Es una obra coordinada por el doctor José Luis Caballero Ochoa. Ya la habíamos por acá tenido en la temporada anterior, pero de verdad se las recomiendo muchísimo. Así es que solo respóndanos esta pregunta y pueden pasar por este ejemplar, ustedes saben, a Universidad 2219, aquí en la colonia Copilco, en Coyoacán. Al ladito estamos de Ciudad Universitaria. Y también al respecto de nuestra oferta educativa, de la oferta educativa de la Escuela Judicial Electoral, les cuento que hoy más tarde, a las 6 de la tarde, por si andan acá en Ciudad de México, si quieren acompañarnos también aquí en Coyoacán, pero en Virginia 68, que es la casa de la Escuela Judicial Electoral, vamos a tener la presentación de la obra Ecos de Nueva España, de la doctora Úrsula Camba. Vamos a estar conversando sobre costumbres, vínculos entre mestizos, indígenas. Vamos a estar hablando de todos estos temas, así es que les invitamos a que puedan asistir o bien seguir la transmisión a través de YouTube y de Facebook Live. Así es que después de este panorama, vámonos ahora sí con el tema que nos atañe el día de hoy. Consejero, cuéntanos de qué van las elecciones de 2024 en el estado. Mira, es una pregunta con la cual genera a veces un poco de asombro entre quienes no necesariamente son de Puebla, específicamente en Puebla, que es el caso que te voy a platicar a detalle. Tenemos el próximo año el gran reto de organizar, primero que nada, la elección para la renovación de la gubernatura, que es en todo estado, es la elección más importante para los próximos 6 años, porque determina muchas cosas a nivel político, electoral, a nivel social, y es con la realidad con la que se enfrenta la ciudadanía de manera cotidiana. Además, tenemos 26 distritos locales, eso quiere decir que vamos a tener 26 elecciones para diputaciones, y con mayoría relativa alcanzamos un número de 41 diputadas y diputados en el Congreso del Estado. Pero el tema por el cual Puebla es particularmente peculiar es que tenemos 217 municipios. Es decir, somos el estado que más elecciones va a organizar el próximo año en el mismo día, porque si bien Oaxaca y Chiapas tienen más municipios, muchos de ellos están integrados o están realizadas las elecciones a través de sistemas normativos. No es el caso de Puebla. Es decir, en total vamos a tener 244 elecciones el mismo día, con todas las cosas que implica dentro del mundo electoral. 244 elecciones en las que tiene que haber un consejo, en las que tiene que haber un PREP, en las que tiene que existir un árbitro que esté generando condiciones para que la ciudadanía vaya a emitir su voto. En algún momento, incluso te podría decir que tenemos una figura aquí que se llama candidatura común, y eso hace que los partidos políticos no siempre vayan en la misma coalición. Esto permite que se hagan arreglos a partir de las condiciones de cada municipio, pero a las instituciones electorales nos ponen en el divertido aprieto de tener que generar hasta 217 diseños de boletas diferentes. Wow. Y no solamente cambiando el nombre, sino cambiando el acomodo de los logos. En algunos casos los partidos no van en algún municipio porque no hay condiciones o no encuentran una candidatura o se baja o se cambia, es decir, ya dinámicas locales muy peculiares. Entonces, el primer mensaje que me gustaría transmitir es ese, es decir, la elección en Puebla es muy compleja precisamente porque se eligen muchos cargos el mismo día y además muchas de estas pasiones políticas pues se viven mucho más profundas desde lo local. Es decir, nos han tocado elecciones donde tal cual es el primo contra la prima y el sobrino y el divorciado y el que anduvo con la hermana. Y entonces, de verdad, hay veces en que esas pasiones se desbordan y no son necesariamente visibles en otros tipos de elecciones en donde no tienes estas dinámicas locales y personales, familiares, pues de manera tan marcada, ¿no? Entonces, ese es como el primer mensaje con el que me gustaría empezar. Es decir, las elecciones de Puebla son complejas por la gran cantidad de cargos que se tienen que ejecutar el mismo día, y eso implica pues un gran reto tanto para el instituto como para todas las autoridades electorales, porque no es solamente el día de la elección, posteriormente vienen los cómputos, ahí también te imaginarás la fiesta que se hace,
y posteriormente las impugnaciones, que ahí llegan una cantidad de factores y de circunstancias interesantísimas, tanto al tribunal local como a la sala regional y después a la sala superior, en donde pues básicamente hay muchos actores políticos con condiciones de querer incidir y de querer participar. Pero empezaría con esa idea. Bueno, pues empiezas con esta idea y nos dejas con muchísimas preguntas sobre estos retos que implican para la autoridad administrativa, ¿no? Pensemos en estas 244 elecciones y como nos mencionabas, la cantidad de versiones que se tienen que generar para las boletas, el tipo de, o la forma, los mecanismos para el registro de las candidaturas, la revisión de que se estén cumpliendo con los requisitos y, como dices, después también identificar, por ejemplo, si algún candidato, candidata o aspirante a una candidatura no llega al tribunal local o al regional para saber si entonces se incluye o no se incluye en alguna de las boletas. En realidad es una tarea pues que se ve bastante ardua. Nos mencionabas que hay 26 distritos en el estado de Puebla, pero también tienen distritos indígenas, ¿verdad? Sí, nada más para completar la idea con la que concluiste. Efectivamente, el registro de candidaturas es un reto gigantesco. Es decir, primero que nada, aunque hay 217 municipios, esos municipios tienen planillas. Es decir, hay regidurías propietarias y suplentes. Entonces, más o menos en una elección tenemos que revisar alrededor de entre 20,000 y 30,000 nombres. Y a veces cuando uno dice esas frases, bueno, ese número, dices, bueno, pues hay que revisar el apellido paterno, materno, nombre. No, hay que revisarlo, hay que ver la documentación, ver que el partido político efectivamente no está pues presentando, ya sea por buena o mala fe, porque hay veces que también al representante de los partidos, ante este volumen, le llegan los expedientes, los pasa, y el que hizo la travesura, por así decirlo, es alguien de quien no necesariamente se tiene control, ¿no? Entonces, si hay una información que no coincide, hay que revisarlo. Además, en este momento ya tenemos que incorporar otros criterios muy sanos para la democracia, pero quizás un poco complicados para el personal, que van desde reelección, paridad, acciones afirmativas. Entonces, integrar las planillas es un reto, yo diría, para dos grandes grupos. Primero, evidentemente para la autoridad electoral, porque nos toca revisarlo, pero también para los partidos. Es decir, un partido político requiere cumplir con muchos requisitos, con muchos criterios, y al final del día, cuando termina de hacer o de juntar este mar de información, de repente hay huequitos en los que no necesariamente puede salir de manera oportuna. Entonces, efectivamente, es un reto por el número. O sea, revisar 20,000, 30,000 nombres es el dolor de cabeza del personal del instituto que tendrá más o menos por ahí del mes de marzo, o sea, por un poquito antes de que empiecen formalmente las campañas. Ahora bien, respecto a los distritos, fíjate que durante estos meses en el instituto decidimos comenzar estas estrategias para comunicar a la ciudadanía de qué va la siguiente elección, con lo más básico que es el dónde se encuentran los lugares por los cuales, o a qué lugar pertenecen, por decirlo de una forma. Municipio casi nadie tiene ningún inconveniente, es decir, la gente sabe dónde vive. En las cuestiones de distritación local, que es quien va a representarte en el Congreso local o en el Congreso federal, sí hemos notado que por la misma dinámica hay veces en que la gente no sabe por quién está votando, ¿no? O quién le representa. Y eso creo que también pasa, pues evidentemente en Ciudad de México y en todas las entidades del país, ¿no? Vives en una colonia, crees que perteneces al mismo distrito que tu hermana que vive a 2 cuadras y al final resulta que no es cierto. Entonces, en el Instituto Electoral del Estado empezamos a hacer presentaciones específicas sobre los distritos, cómo se componen los distritos locales. Desde el 2021 empezó un trabajo muy complicado, también quiero decir primero técnico, llevado a cabo por criterios estadísticos, impulsado por el Instituto Nacional Electoral, que implicó una amplia coordinación con los institutos estatales electorales y con los OPEs. Básicamente se definieron 8 criterios para integrar los distritos y a partir de ahí se realizaron mesas de trabajo, se realizaron consultas y en este momento en el instituto estamos con esa fase de difusión. Estamos generando reuniones en las que
Cada región tiene un día especial en la cual se desglosa cuántos municipios, cuáles, qué secciones y qué cambios hubo respecto al año anterior. Justamente el día de ayer, por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, llevamos a cabo la presentación de los 7 distritos locales indígenas. Okay. Puebla, que es un estado que si bien a veces desde Ciudad de México lo vinculas con el mole, las iglesias y la Las cercanía, por así semitas. decirlo, ¿cómo? Las semitas. Las semitas y la comida, al final del día, y el chile en nogada ahorita que es temporada, si alguien Claro. también se quiere dar una vuelta, es un excelente momento para visitar la ciudad, cuenta con 7 etnias indígenas localizadas en regiones un poco más apartadas del estado. Tenemos una zona mixteca, ya pegada a los estados de Guerrero y de Oaxaca, y tenemos en la parte norte una gran cantidad de población indígena que pertenece principalmente a grupos totonacas y nahuas, que es la zona pegada a Hidalgo, por así decirlo, y a Veracruz. Entonces, tenemos una realidad en la cual convergen también muchos tipos de identidades y de cosmogonías. Específicamente en términos de población indígena, el INE tiene una categoría en la cual cuando un distrito tiene más del 40% de la población que se considera indígena, lo cataloga como distrito de indígena. Y en nuestro estado, de los 26 distritos, 7 cumplen con esta característica, que básicamente son 6 distritos en la zona norte del estado, que es, igualmente voy a aprovechar para hacer propaganda turística, los municipios, bueno, principalmente las zonas de Zacatlán y de Huauchinango, que son unos pueblitos mágicos preciosos, la zona de Cuetzalan, que también es un pueblo mágico muy bonito, y ya toda la zona que se llama el Totonacapan, que básicamente es la parte pegada pues, ahora sí que a la zona de Veracruz, en donde está el Tajín, y Claro. donde se desarrolló toda esa cultura de los voladores, por ejemplo, y toda esa zona, y también pegada a la zona donde son, por ejemplo, los bordados, que a veces se llegan a identificar más con Hidalgo, pero que son también propios de la zona de Paguatlán, Ioney, es una zona de Puebla también muy bonita. Entonces, toda esa región tiene más del 40% de la población indígena y tenemos en total 6 distritos de ese tipo. Pero, aunque cuando en Puebla uno dice indígena, casi de inmediato te remites a esa región, tenemos el municipio, o mejor dicho, el distrito 26 es el que tiene más cantidad de población indígena. Tenemos casi el 80% de población que se autoascribe como indígena. Wow. Es decir, y ellos con una condición diferente, porque no necesariamente son nahuas o totonacas, la mayor parte son mixtecos. Entonces, la misma cosmogonía es muy interesante, es muy diferente, y ese es básicamente el panorama del cual tenemos que partir también para generar pues unas elecciones que satisfagan, ¿no? Todas estas cuestiones de una democracia incluyente que debemos de procurar como autoridades electorales locales. Y regreso un poco a lo que mencionabas también sobre las candidaturas y las acciones afirmativas, ¿no? En estos distritos supongo que se tendría que contemplar, o desconozco que se ha emitido al respecto en los lineamientos tanto del OPLE o no sé si ya del INE, al respecto de las candidaturas o los escaños que estén reservados para personas que se adscriban como parte de una comunidad indígena. ¿Nos podrías contar un poco al respecto de esto? Claro que sí. En el proceso pasado, yo todavía no estaba en el consejo, pero la institución determinó hacer 2 tipos de acciones afirmativas. Una para el Congreso local y otra, que es muy interesante, que es para los ayuntamientos. Entonces, se exigió que en su momento los municipios con un porcentaje mayor a población indígena muy alto tenían que registrar como regidurías propietarias y suplentes a una persona indígena, aunque se autoadscribiera como indígena. Yo aquí te diría que pasan varias cosas muy interesantes. La primera es que yo cuando supe eso, traté de ver los registros y muchos partidos solamente registran lo mínimo, aunque ellos sepan que toda la planilla es indígena, pues. Y no lo hacen por una cuestión más que por simplicidad procesal, por decirlo de una forma, o administrativa o burocrática. No sé si llego a transmitir la Sí, sí, idea. sí. Es decir, en lugar de decir, tengo que meter
100 copias, pues meto la que me exigen, aunque yo partido sepa que toda mi planilla, dado que el municipio tiene el 80% de población indígena, está integrado por personas que se autoadscriben, ¿no? Entonces, esa es una parte que es interesante y que a veces no necesariamente se discute, ¿no? Porque uno cree que con meter como que la obligación vas a generar automáticamente que los partidos hagan algo, aunque ya lo venían haciendo, ¿no? Ese es un punto interesante. Y el otro, que es propiamente ya de cara al próximo proceso electoral, que sí me parece importante destacar, porque hasta donde yo sé, Puebla es el único estado que hizo esta estrategia. A nivel de Consejo General, se determinó crear una comisión para determinar las acciones afirmativas. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces esta acción recaía en distintas áreas. Es decir, de repente, si había un tema relacionado con indígenas, por ponerte un ejemplo, lo veía la comisión o el área de igualdad y no discriminación, y para cuestiones relacionadas quizás con migración, lo veía, por poner un ejemplo, el área de prerrogativas y partidos políticos, y entonces se acababan haciendo ahí trabajos un poquito, pues como pudiera salir, ¿no? Por decirlo de una forma. Para este proceso, el mes pasado, el Consejo General del Instituto aprobó crear una comisión en la que afortunadamente decidieron participar todas las consejerías y se va a invitar a las representaciones de los partidos políticos para generar precisamente las acciones afirmativas que tenemos que tener de cara al siguiente proceso. Para no irme muy detallado, porque de esto te podría hablar 40, 50 minutos y enfocarme en lo indígena, específicamente con lo indígena tenemos o estamos obligados a correr una consulta relacionada con cuestiones incluso hasta internacionales, básicamente pensando en que el primer criterio para poder determinar una acción afirmativa de este tipo o un cambio legislativo, administrativo, como lo queramos decir, implica platicar con las personas que van a ser receptoras o beneficiarias de este cambio. Es decir, si nosotros desde el Consejo General en este momento determináramos, por ponerte un ejemplo, que todas las personas de todos los distritos locales indígenas quieren forzosamente tener todos los escaños, estaríamos cometiendo el error histórico de asumir que queremos, o sea, que sabemos qué es lo que quieren. No sé si Claro. llego a transmitir la idea. Sí, sí. Entonces, aunque a mí me encantaría decirte, yo creo que el camino es A, tenemos que esperar a que corra la consulta para a partir de ahí tomar las decisiones que se tengan que tomar y también desde el mismo OPLE y considerando, yo diría, este punto es muy importante en Puebla, la visión de los partidos políticos, porque al final del día son quienes van a darle viabilidad a estas acciones, ¿no? Hay veces en que se llega a hablar como si los partidos tuvieran todas las resistencias, pues tienen las resistencias peculiares del estar compitiendo por el poder, pero de último momento se acoplan y hacen las acciones que se les determine por la norma, pero específicamente para el tema de acciones afirmativas sí tenemos que ir platicando para saber hasta qué punto sí son viables y hasta qué punto alguna otra cuestión nos puede generar hasta un problema, ¿no? Porque, insisto, si dijéramos, tenemos más del 40% y ahora por eso todos los distritos y todos los municipios deben ser así, estaríamos cometiendo el error histórico de asumir que sabemos qué es lo que quiere esta población. Pero bueno, hasta ahí sería la primera como gran idea. Sí, claro, o sea, sería asumir que conocemos lo que es mejor para las propias comunidades y pueblos indígenas y sabemos que se tiene que llevar a cabo esta consulta. ¿Cuáles son los pasos para esta consulta, Miguel? Cuéntanos. ¿Cómo suele llevarse a cabo? ¿En qué fechas? ¿O cómo es el proceso de consulta para los pueblos y comunidades? Sí, claro. Básicamente ya hay una metodología trazada, insisto, tanto desde organismos internacionales, específicamente en Puebla, nosotros sí hemos llevado a cabo consultas para la población indígena, si bien no está en la norma, sí lo hemos hecho por un mandato judicial, es decir, Okay. el Tribunal Electoral, alguna persona indígena está inconforme con alguna situación de su comunidad, exige que se haga una consulta y el tribunal nos mandata a realizarla. En términos generales y para no meternos a detalles, porque nuevamente cada consulta es, las Sí, tiene ramificaciones son, particularidades, ¿no? sí, no, se vuelven muy particulares, por usar una palabra, ¿no? Específicamente lo que tenemos que realizar es primero aprobar un protocolo que pasa por Consejo General, después tenemos que realizar una fase previa en la cual la primera pregunta es, ¿quieren ser consultados? Que básicamente a nosotros nos parecería muy obvio que las personas van a decir que sí, pero algunas veces nos hemos llevado la sorpresa
de que dicen que no. Y no necesariamente en Puebla, sino he platicado con colegas de otros institutos y de repente la primera pregunta que se hace, la respuesta es, no, no queremos ser consultados, consultadas, estamos muy ocupadas, ocupados, adelante. Después de esa primera fase previa, viene toda una fase muy importante que es la de difusión. Estamos obligados como institución a difundir por todos los medios posibles que va a haber una consulta. Y esto implica no solamente ponerlo en nuestro Facebook o en el Twitter y creer que con eso las personas ya están informadas o en los estrados del instituto, ¿no? Que es como una práctica muy común de las instituciones a veces. Ya lo pones en la pared de inicio y con eso asumes que se entera todo el estado y es falso. Entonces, lo que hemos hecho, por ejemplo, para las consultas previas es incluso contratar servicios de perifoneo, apoyarnos también de las autoridades locales. Muchas de estas cuestiones tienen que hacerse en los idiomas originarios, por así decirlo, pero además con las ramificaciones que consisten. Yo te puedo decir, el náhuatl que se habla en el centro de Puebla es muy diferente al que se habla en la Sierra Norte. ¿Por qué? Pues porque así funciona el idioma, ¿no? Es como el español en Yucatán, es diferente al español aquí y al español en el norte del país, ¿no? Entonces, pasa lo mismo. Tenemos que hacer toda esa jornada durante varias semanas en las cuales se tiene que considerar también la dinámica propia de la población. Te pongo un ejemplo que justamente ayer que estábamos revisando estos temas, para el día de la consulta se tiene que hacer acorde con las condiciones y con las costumbres de la población. Y aquí lo común es que se levante, por ejemplo, en fin de semana, o es lo que me estaban contando algunos colegas del sureste que hicieron sus consultas indígenas últimamente. Les despliega el instituto en sábado o domingo, que es cuando la población tiene más probabilidades de acudir. Yo ubico, al menos en Puebla, 2 municipios en Sierra Norte, donde el día fuerte es el sábado y en el otro municipio junto es el domingo, porque es el día de plaza. Claro. Y el día de plaza no es la concepción que a veces tenemos, en el cual, pues es el día que vas a pasear. Al contrario, es el día que vas a vender. Entonces, la comunidad indígena, si tú le dices que le vas a consultar el domingo, la primera que te va a decir es, ¿estamos locos? No, tiene que ser en otro escenario. Entonces, creo que ya alcancé a mencionar la complejidad que existe. Y posteriormente ya viene la fase en la cual ya se hace propiamente la consulta. Y aquí también, al menos en los ejercicios que hemos tenido previamente en Puebla, lo que podría parecer muy obvio no necesariamente lo es. Nosotros en alguna consulta previa se preguntó, ¿quieren urnas? Esperábamos que todos respondieran que sí y dijeron no, queremos formarnos en la cancha, de un lado los que estén a favor de una postura y del otro lado los que estén a favor de otra. A uno le cuesta mucho trabajo entender eso. Claro, Y con uno el dice, tema de la secrecía, ¿no? por En nuestra supuesto, visión ¿y en qué occidental. momento? Claro. Y aquí es cuando entra la voz de la comunidad y dicen, no, es que nosotros queremos saber de quién está de cada lado para que mañana no haya chismes. Porque Sí. si no, se empieza a correr el rumor de que fulanito dijo esto y fulanita dijo lo otro, y yo le dije y no votó por quien yo dije. Entonces, en pos como de esta, pues, tranquilidad de la comunidad, prefieren que sea así. Y hay otros ejemplos que me han contado de otras entidades, donde las comunidades dicen, aquí no va a haber votación y no va a haber esto, vamos a discutir días completos hasta que lleguemos a unanimidad. No sé si llego a transmitir, ¿no? Entonces, al final es el respeto a los usos y costumbres. Y lo que implica también para la autoridad electoral estar ahí atenta a esas dinámicas, ¿no? Sí, veremos cómo se desarrolla, es decir, no me quiero adelantar, simplemente son anécdotas que me ha tocado conocer a partir del trabajo tanto del instituto como de la charla que he tenido con otros colegas, pero sin duda será muy interesante ver de qué manera se desarrollan estas consultas, ver qué cuestiones al final implementamos y de qué manera podemos garantizar que efectivamente estas acciones afirmativas detonen en mejores espacios de participación para estas comunidades. Y la verdad te agradezco mucho que nos compartas, como tú lo planteas, estas anécdotas, porque a veces estamos pues alejados de comprender las dinámicas propias de las poblaciones indígenas y creemos que la elección se organiza igual que en cualquier otro distrito que no sea considerado un distrito indígena, ¿no? Tú, más allá de los elementos que ya nos has apuntado en esta charla, ¿cuáles consideras que son, digamos, los mayores retos que va a tener la autoridad administrativa en las elecciones del 24?
Voy a hablar específicamente del caso de Puebla, Sí, sí, ¿no? sí, Para que no, justo. no tome la voz de algún otro colega. A mí, particularmente, el gran reto que tenemos viene derivado del gran número de elecciones. Voy a ser repetitivo, pero te voy a poner otro ejemplo para dimensionarlo. Por ponerte un ejemplo, tenemos 217 municipios, pero esos 217 municipios en sí mismos son muy diferentes. Es decir, tenemos, por ejemplo, el municipio de Puebla, ciudad, tiene más de 1 millón de personas en la lista nominal, pero tenemos, ayer estaba revisando los datos, alrededor de 13 municipios que en la última elección tenían menos de 1,000 personas en la lista nominal. Entonces, si volviendo a hacer números sencillos y ahora sí que divertidos, ¿no? Si tenemos 10 partidos políticos, cada partido político nomina una planilla completa, pues ahí ya se nos fue la cuarta parte del pueblo, ¿no? Y además tenemos que generar consejos municipales. Hay normativas pensadas en una dinámica de ciudad, pensadas en una dinámica en la cual pues tienes mucha población, en donde integrar esos consejos es relativamente sencillo, ¿no? Hasta se pelean por integrarlos. En ese tipo de lugares es muy complicado porque además entran los factores personales, familiares, sociales que antes estoy contando, ¿no? Resulta que el presidente del Consejo Municipal es primo de todas las candidaturas. Puede pasar, ¿no? Es decir, y será algo con lo cual se tendrá que ir platicando y viendo a detalle el que este tipo de cuestiones pues sigan dando certeza, ¿no? Es decir, el hecho de que las dinámicas en sí mismos sean complejas hace que nosotros tengamos que generar mecanismos constantemente para poder tener elecciones pues que al final permitan pasar toda la cadena impugnativa, por decirlo de una forma. Y hay otro tema que a mí me preocupa mucho y que creo que nos preocupa mucho a nivel en todas las autoridades electorales, y es el tema de la violencia de género. Es decir, si bien en los últimos años se han cumplido desde un punto de vista formal con todas las exigencias de la paridad, hemos seguido teniendo casos en los cuales hay violencia de género tanto a candidaturas como ya incluso personas ejerciendo los cargos, ¿no? Es decir, hemos tenido algunos foros igualmente en donde se hablan estos temas, hemos invitado autoridades a presidencias municipales. Justo ahorita estamos por concluir un estudio que nos están desarrollando algunas investigadoras de Ciudad de México precisamente para quitar este sesgo local, en la cual están viendo la participación sustantiva de las mujeres en las presidencias municipales. Y es un estudio muy interesante porque normalmente uno ya no baja al nivel municipal, y en el caso de Puebla lo hicimos, y además con el número de municipios es además algo mucho más relevante, ¿no? Entonces, en cuanto tengamos esa información y lo podamos presentar, seguramente les correremos la invitación para que también nos puedan acompañar y en su momento podamos hacerle mayor difusión, porque la intención era rescatar no solamente la discusión que ya tenemos pues pasada, que es ¿hay acceso de las mujeres a las candidaturas? Creo que ya todos podríamos decir que sí lo hay, sí lo hay. Ahí ya las mujeres saben, los mismos candidatos que les interesa, muchas veces los partidos les dicen, oye, pero si hay cuestión de paridad, tienes que buscar a alguien que te ayude. Entonces, el acceso sí existe. El problema ahora sí es el ejercicio real del poder, ya rompió todos estos machismos que vienen, pues no de ahorita, sino de siglos, ¿no? Entonces, estamos en esa dinámica, tenemos ese gran reto, y lo que y nada más para rescatar la idea que tenía hace un minuto, lo que platicábamos que es la gran diferencia, al menos en Puebla, entre centros urbanos y centros no urbanos, es lo burdo que son las tácticas de violencia. No sé si llego a transmitir la idea. Es decir, mientras en las ciudades todavía vemos que sigue habiendo dinámicas, pero los actores mejor dicho, las personas que funcionan en el mundo político tratan de disimularlo, en muchos lugares pequeños sigue habiendo este completo cinismo, ¿no? Y por muchos esfuerzos que hagan las autoridades, tanto administrativas como jurisdiccionales, para transmitir que hay un derecho de exigir justicia, es muy complicado nuevamente por esta razón primero, algunas de ellas están ubicadas a 3 o 4 horas, ¿no? Entonces, tengo que tomar mi autobús, irme 3 o 4 horas, levantar denuncia,
regresar, me van a notificar en algún momento algo que no necesariamente acabo de entender, y qué voy a conseguir, al rato me va a venir a reclamar la vecina, la prima, la amiga, que ya fue a denunciar a su hermano, a su primo. Entonces, es complejo porque nos falta todavía mucho por trabajar para permear que esto implica pues una discusión que va más allá, ¿no? Y es la sana convivencia entre ciudadanas y ciudadanos sin importar su género. Pero esas serían como los dos principales. Primero, la cantidad otra vez de municipios como reto, y el segundo, pues la violencia política en cuestión de género. Y no suenan nada sencillos de resolver, ¿no? Pensaba en estas pues resistencias sociales y culturales al respecto de la violencia de género, que como tú mencionas, en realidad pues puede haber estos llamamientos por parte de las autoridades electorales en general. Sin embargo, es romper pues una estructura de pensamiento pues arraigada desde hace muchísimo tiempo y que permea necesariamente en la dinámica en cómo se accede a los cargos y se ejerce también el poder público. Y esto que planteabas sobre el acceso a la justicia, digamos, un acceso real o más cercano a la justicia, incluso a la justicia electoral, ¿no? Pensar en establecer o tener que pasar 3-4 horas para poder interponer alguna denuncia o algún medio de impugnación, quizás que desde la ciudadanía se vea como una carga mayor de versus el posible beneficio que pueda llegar a tener en la resolución de los casos, ¿no? Y también en la violencia pues real que puedan estar viviendo las mujeres en el ejercicio de los cargos, ¿no? Sí, sin duda. Es decir, yo creo que va a ser en gran medida el gran reto para la próxima elección en muchas entidades. No me parece, o mejor dicho, me atrevería a decir que será un reto sano, porque nos permitirá generar condiciones pues de mayor equidad para el futuro, y donde también pues todas las personas involucradas en esto valoren cuando hay un escenario de violencia política en razón de género que no debe ser permitido, ¿no? Es decir, y esto a veces me gusta transmitirlo por lo que ha pasado en otros países. Todavía hace unos 70, 80 años, por ejemplo, en Estados Unidos, había estas cuestiones de violencia relacionadas con la raza, Uh-huh. ¿no? Hoy sigue existiendo discriminación por raza en Estados Unidos, y mucha, nadie va a decir que no, pero al menos en cuestiones de lenguaje, los mismos actores políticos se han modulado, y eso es algo con lo cual se tendría o tendremos que empezar en el corto plazo, y esperando pues que en algún momento se adopte como normalidad el hecho de condenar acciones de violencia política en razón de género, ¿no? Miguel, y al respecto, por ejemplo, de otro tipo de violencia, ¿cuál es el estado de las cosas en el caso de Puebla? ¿Ha habido circunstancias de inseguridad quizás en el día de la jornada electoral? ¿Cómo se ha combatido? ¿Qué es lo que se ha hecho al respecto de este tema? Mira, para cuestiones de violencia el día de la jornada, te voy a poner los ejemplos más inmediatos que tenemos. Hubo municipios en donde al final del día, pues por circunstancias relacionadas con descontento de la población o con alguna candidatura que estaba inconforme con la manera en que se llevaron, alebresta 5, 10, 15, 20 vecinos toman Te estoy poniendo el ejemplo específico de un municipio, en el cual incluso tuvimos que hacer elección extraordinaria. Una persona que tenía una candidatura, no estaba contenta con alguna razón, y dijo, pues voy a tomar a mis 15, 20 simpatizantes y vamos a tomar el consejo y no va a haber elección. Y lamentablemente ahí también entran pues, valoraciones de muchos tipos. O sea, Uh-huh. y por eso es que es importante, al menos desde nuestro punto de vista, tener una vinculación estrecha con las autoridades, tanto pues, municipales como estatales, como incluso de Guardia Nacional, porque otra vez el tamaño de algunos municipios, eso hace que se anule. Es decir, hay otro ejemplo que me ponían igualmente, no voy a mencionar qué municipio para no caer en alguna cuestión, pero que a la mitad de alguna jornada electoral en Puebla dicen en el municipio fulano, acaban de tomar una casilla, y la reacción de la mayor parte de consejeras y consejeros fue, pues no pasa nada, que siga, ahí tenemos focos rojos en otros lados, etcétera. Y alguien dice, pero es que en ese municipio solo hay dos. Sí, se pone en Entonces, peligro la
las Entonces, pues, tu decisiones en elección se elección. vuelve, o sea, cambias completamente y ese municipio que en un inicio lo tenías como en verde, pues de repente ya está morado, ¿no? O sea, es más que rojo, ya no, ya cambia completamente la circunstancia. Porque quienes han estado en elecciones saben bien, por ejemplo, yo estuve en el Estado de México apenas de observador, en alguna casilla especial, cuando llegamos, nos dijeron, no, es que hace rato se empezaron a empujar. ¿Por qué? Pues porque alguien llegó y se quiso meter, se empujaron, detuvieron la votación un ratito y después siguió y al final no hubo mayores complicaciones. Son parte natural de lo que ocurre a veces en las elecciones, ¿no? Y entonces es cuando uno tiene que medir los riesgos. Entonces, específicamente cuestiones de violencia, la mayor parte puede estar centrada por esas condiciones. Ahora, tenemos, yo creo que en todo el país, el gran elefante en la sala, que es la violencia vinculada con el crimen organizado y el narcotráfico, ¿no? Es decir, en este momento, yo te diría, respecto a otros estados que me ha tocado platicar con otros colegas, en Puebla no tenemos necesariamente una presencia tan visible y que quiera involucrarse, que quiera definir las situaciones a partir de la coacción o de la utilización de estructuras relacionadas con el crimen organizado. O sea, te diría eso como respuesta general. La mayor parte de los episodios de violencia que se llegan a dar están ocasionados precisamente por cuestiones de las que te acabo de comentar, ¿no? Es decir, incluso hubo otro municipio, de los 3 que se anularon en la elección anterior, donde una persona quería ser candidata por un partido y otro partido se acercó, le dijo que, que mejor se fuera con ellos, dijo que sí, y al final se arrepintió. Entonces el día de la jornada armó un relajo. No sé si me explico. Es decir, no necesariamente uno tiene que estar presente en las emociones de todas las personas que participan en la toma de decisiones a nivel político electoral, pero específicamente para el caso de Puebla, insisto, si bien como en todo el país hay condiciones preocupantes de seguridad en cierto nivel, en este momento al menos, yo incluso diría como consejero, no tengo identificada a una célula específica del crimen organizado que esté tratando de incidir abiertamente. Que es una realidad que sí llegan a tener en otros estados, ¿no? Entonces, sí es un tema que nos preocupa, pero muy similar a como preocupa en otras regiones del país. Miguel, ya estamos un poco sobre el tiempo. ¿Podrías compartirnos tus conclusiones? Que sabemos que esto pues en realidad va a seguir, apenas está comenzando, pero algunos apuntes finales sobre este tema de las elecciones del 24 en el estado de Puebla. Claro que sí, nada más a nivel de recapitulación, o sea, insistir que gran medida las condiciones que permitan tener una buena elección presidencial y federal vienen desde lo local. Es decir, esa sería como la primera gran reflexión. Es decir, si tenemos elecciones locales exitosas, donde la gente se involucra, donde la gente participe, donde la gente crea en sus instituciones, en donde la gente salga, vote y al final si gana su candidata o candidato o no, pues diga, bueno, pues ahora sí que mis vecinos me apoyaron, no me apoyaron, ¿no? Eh, Eso es el punto de partida con el cual podemos tener una, pues, democracia sana. Es decir, el hecho de que uno se sienta representado o representada desde lo local permite que posteriormente las decisiones a nivel federal permeen y se tenga pues una sociedad en la cual, más allá de quién gane, más allá de quién resulte favorecida o favorecido por el voto de las personas, podamos concluir y decir que las instituciones que tenemos funcionan, con sus áreas de oportunidad como siempre, y al final del día también considerar el punto que sigue, que es, si no te parece el resultado de la elección, uno puede acudir a las instancias, ¿no? Y en ese sentido, a mí me deja muy tranquilo como consejero el saber que tenemos tribunales electorales locales también que realizan medidas para tratar de dar certeza a la población y que al final del día las cuestiones en la sala regional y en la sala superior, bueno, más principalmente en la sala superior, por la idea que voy a contar, en la que voy a concluir, pues ya no se discuten, ¿no? Es decir, y eso a mí me ha parecido muy importante también de las autoridades y de los partidos políticos a nivel local. Una vez que llega una sala superior y se determina de una forma, todos acatan, ¿no? Y eso es algo que me parece fundamental para poder seguir construyendo una sociedad democrática relevante para nuestro país y especialmente en este caso para Puebla. Muchísimas gracias, consejero. La verdad es que sí, la importancia de ser
la participación desde lo micro y de también sentirnos representados desde lo local, desde lo micro, para poder intentar incidir, ¿no? A veces esta crítica que se suele hacer es que hay pues cierta apatía hacia cuestiones políticas, pero en realidad quizás es que no, y esto lo hemos conversado en otros episodios de este programa, quizás es que los partidos políticos, las candidaturas, en general no hay un acercamiento tan visible con la ciudadanía para poder impulsar a que participe y se sienta representada de sus intereses, ¿no? Y les quiero contar, vámonos rapidísimo a las breves electorales de este episodio. El día de ayer, como ustedes saben, hubo sesión pública en la Sala Superior y se resolvió el SUB-RAP 159 de 2023, que atendió, entre otros elementos, los lineamientos generales para regular y fiscalizar los procesos partidarios que se están llevando a cabo tanto en Morena como en el Frente Amplio por México. Y básicamente lo que resolvieron las magistraturas de la Sala Superior por mayoría es que no es necesario o no se debe de exigir la separación del cargo de las personas que están intentando formar parte de este proceso, las personas inscritas en estos procesos partidistas, a pesar de que sean servidores públicos, porque además ya hay una línea jurisprudencial al respecto en Sala Superior sobre en qué momento sí pueden participar a lo mejor en actos que puedan considerarse de proselitismo o actos que tengan que ver con un carácter político. Cuando estamos hablando, por ejemplo, del poder legislativo, es siempre que no existan que no haya sesiones en el Congreso para que entonces no se esté afectando al mismo tiempo su ejercicio del cargo. Recordemos que, por ejemplo, ahora estamos en un receso, entonces uno de los ponentes, uno de los participantes de esta discusión planteaba este asunto. Les invito a que puedan revisar con mayor detalle. Es el SUB-RAP 159 de 2023. Vendrán más asuntos que tienen que ver con las elecciones del 24, no solo desde lo local, sino también en el ámbito federal, y las iremos conversando en esta temporada. Las invito a que puedan seguir sintonizándonos todos los jueves a las 9 de la mañana. El día de hoy no pudimos contar con la maestra Nancy Correa, pero estará en próximos episodios. Y también a seguir nuestras redes sociales, las redes sociales de la Escuela Judicial Electoral. Consejero, ¿nos puedes compartir tus redes sociales para seguir en contacto, para saber todo lo que está pasando en el proceso y también las del Instituto Estatal de Puebla? Claro, primero aprovecho para agradecerles el espacio. La verdad es una gran idea que la Escuela Judicial Electoral realice esto en coordinación con la UNAM. Las felicito ampliamente. Igualmente un saludo a Nancy. Y específicamente mis redes sociales es en Twitter y Facebook Miguel Bonilla Z, y las del instituto son IEE Puebla, la mayor parte de ellas. Twitter específicamente es Puebla-IEE. Y también tenemos un podcast en Spotify, tenemos en la cuenta de YouTube, Facebook, Twitter en el instituto, y con base en eso, pues que sigan informándose de las actividades que estaremos realizando y de cómo evolucionan todas las consultas que ya más o menos les pude platicar hoy. Y nuevamente muchas gracias y muy buen día. Muchísimas gracias, consejero. Seguimos en contacto y comunidad UNAM, comunidad Eje, gracias por acompañarnos en este episodio. Nos vemos el próximo jueves. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En News, Canal Multimedia, Derecho a tus oídos.